Hola, mi nombre es Martín Noguera y soy el profesor a cargo de Físico-Química en este cuatrimestre. Nos acompañan dos instructores que son Esteban Clavero y Juan Manuel Soria. El objetivo del video es contarles un poco de qué se trata la asignatura y cómo nos vamos a organizar. Entonces, sobre esto último, ¿cómo vamos a trabajar? Bueno, yo que soy Martín voy a ser el docente a cargo de la coordinación general del curso, esto es definir contenidos, fechas, etcétera. Soy también la voz atrás de los videos de las clases teóricas que ustedes van a estar viendo y de algunas resoluciones de problemas. También soy la persona responsable de la evaluación y también estaré a cargo de disponible para consultas que ustedes necesiten hacerme. Por otra parte, Esteban y Juan Manuel van a estar principalmente a cargo de los TPs computacionales que en este cuatrimestre reemplazan a los TPs de mesada que son usuales en la materia. También estarán a cargo de los seminarios, que son las guías de resolución de problemas y también disponibles para las consultas que necesiten hacer. Todo nos vamos a manejar desde el aula virtual, accesible por el campus presencial de la UNQ, que seguramente ustedes habrán usado en otras asignaturas. Y allí van a encontrar ahora el régimen de cursada, el programa, los conocimientos previos y todos esos aspectos formales de la materia que ustedes tienen la obligación de leer y cualquier cosa nos consultan. Por ejemplo, y van a encontrar cómo es el criterio de evaluación. Bueno, la modalidad del curso es asincrónico. Esto es, ustedes no tienen que conectarse en un horario determinado a escuchar una clase. Solo tienen que conectarse en un horario determinado cuando se haga la evaluación, que también va a ser a través del campus. Entonces van a encontrar en el campus las teóricas, como les decía, mayormente en forma de videos. Van a estar los seminarios, que son las guías de resolución de problemas que voy a ir habilitando paulatinamente. Nos pueden hacer allí mismo consultas a través de los foros que están habilitados. También nos pueden escribir por privado o desde luego va a haber clases de consulta en las cuales nos pueden preguntar. Y también, bueno, en el aula virtual estarán las explicaciones de los TPs computacionales. Hay una instancia que sí es sincrónica, que son las clases de consulta, que sin embargo no son de asistencia obligatoria, ¿sí? Esas clases van a ser 2 veces por semana, vía Zoom a través del campus, y ahí nos van a poder hacer las consultas que les parezcan pertinentes, ¿sí? Eso va a ser en un horario específico. Ahora sí, contarles un poco de qué se trata la físico-química, que es lo que vamos a estar estudiando. Entonces, en primer lugar mencionarles que, bueno, siempre hacer una división de la ciencia en distintas áreas es un poco arbitrario porque, bueno, los fenómenos naturales uno no los puede encasillar acabadamente en un área de la ciencia en particular, ¿sí? En general, los fenómenos para su explicación suelen necesitar de distintas áreas de la ciencia, ¿sí? Pero bueno, siempre es útil hacer una clasificación, y en el caso de la físico-química se relaciona con dos áreas del conocimiento que ustedes ya conocen mejor, que son la física, que es la ciencia que estudia los fenómenos naturales tratando de encontrar a las leyes básicas que los rigen, ¿sí? Entonces estudia los fenómenos y establece leyes que los explican, ¿sí? Y que también ayudan a la predicción. También está la química, que es la ciencia que estudia las propiedades de la materia y sus transformaciones, ¿sí? También un área que ustedes conocen bastante bien. Y entonces la físico-química lo que hace es estudiar los temas de la química, es decir, a la materia y sus transformaciones, pero usando leyes al estilo de la física, ¿sí? La
físico-química entonces nos va a llevar a un conjunto de leyes, las cuales nos van a permitir hacer predicciones respecto de cómo está un sistema material en cierta condición o luego de determinado tiempo. Y bueno, eso es importante en sí mismo, pero también la físico-química es el fundamento de mucha metodología instrumental y analítica, es decir, el fundamento de ciertos métodos como bueno, algunas espectroscopías, como no sé, métodos electroquímicos, ¿sí? Entonces también tiene una importancia aplicada por ese lado. Entonces conviene mencionar las principales ramas de la físico-química, que son la termodinámica, que es el estudio de las transformaciones de la materia en lo que refiere al intercambio de energía. Después tenemos a la mecánica cuántica, que estudia la materia y sus transformaciones, pero a una escala atómica y subatómica, ¿sí? Algo que ustedes deben conocer de algún curso de química general. Luego tenemos a la termodinámica estadística, que también estudia a la materia desde un punto de vista microscópico, ¿sí? Modelándola como un sistema de partículas, que luego aplica procedimientos estadísticos de manera tal de llevar lo microscópico a un comportamiento macroscópico, ¿sí? Algo global. Y por último tenemos a la cinética, ¿sí? Que es el estudio de la velocidad a la que ocurren ciertos procesos, como las reacciones químicas. Nosotros en este curso, por una cuestión de tiempo y por tratarse de un curso introductorio, nos vamos a enfocar en dos áreas, que son la termodinámica y la cinética, particularmente en la cinética química. Entonces, ¿para qué vamos a estudiar esto? Bueno, esto nos va a permitir entender a la naturaleza, ¿sí? Vamos a poder entender el porqué de ciertos fenómenos, ¿sí? A partir del estudio de esas leyes que les mencionaba anteriormente, ¿sí? Entonces eso nos va a poder anticipar qué es lo que va a suceder en esos fenómenos en determinadas condiciones, ¿sí? Algunas de esas situaciones van a ser conocidas y vamos a poder usar la intuición para predecir el resultado final, pero muchas de esas situaciones, y ahí es muy importante, son situaciones no conocidas, ¿sí? Que no nos resultan familiares, pero a partir de la aplicación de las leyes de la físico-química vamos a poder predecir el resultado, ¿sí? Como pueden ser reacciones químicas exóticas o máquinas que intercambien energía que sean desconocidas, ¿sí? Entonces, en pocas palabras, la físico-química nos va a permitir ampliar la forma en la que vemos al mundo y también derivar algunas aplicaciones. Tenemos que tener en cuenta que siempre en toda teoría hay limitaciones, ¿sí? Las leyes son válidas bajo ciertas condiciones y en general se parte de algunas observaciones, ¿sí? De un número de observaciones que, bueno, con el tiempo se generalizan en una ley y luego de años y años de observación y de contrastar esa ley con los fenómenos naturales, si no se encuentra nada que la contradiga, entonces se incorpora al cuerpo teórico de la disciplina, de la rama de la ciencia, como, bueno, una ley de cierto carácter general, ¿sí? Pero tenemos que tener en cuenta que las leyes de la físico-química y ninguna ley de la ciencia en general es una verdad absoluta, ¿sí? Si alguna vez aparece alguna evidencia que contradiga esa ley, entonces eso nos obliga a revisar esa ley y eventualmente darla de baja, o lo que suele suceder es que se debe modificar algún aspecto de esa ley o tener en claro que su aplicación queda restringida a un dominio más pequeño, ¿sí? A situaciones más específicas. Bueno, una cosa importante a tener en cuenta es que muy a menudo las leyes
de la físico-química las vamos a expresar de manera matemática, es decir, como una ecuación, ¿sí? Pero es muy importante que esas ecuaciones no las tomen como una especie de receta de cálculo, en el sentido de, bueno, tengo la fórmula, tiene ciertas variables, introduzco números acá y allá y saco un resultado, ¿sí? Lo importante es que primero entiendan los conceptos que hay detrás de esa ley y luego sí, la aplican a la ecuación, a la resolución de algún cálculo en algún problema que estén estudiando, ¿sí? Entonces, primero los conceptos, después las cuentas, ¿sí? Y eso es muy importante, ¿sí? Porque habitualmente se dan en el curso de estudiantes que dedican mucho tiempo al estudio de esta materia, ¿sí? De las leyes, y terminan, bueno, encontrándose en el examen que no les fue tan bien, a pesar de haber hecho un montón de cálculos, un montón de problemas, y eso es porque actuaron de una forma mecánica, ¿sí? Sin prestar tanta atención a los conceptos, ¿sí? Entonces tienen que evitar ese riesgo de estudiar de la manera incorrecta, ¿sí? Entonces, de nuevo, primero céntrense en los conceptos, luego vayan a las cuentas, ¿sí? Entonces, sí, como les decía, acá vamos a usar mucho lo que es resolución de problemas para consolidar nuestro aprendizaje de los conceptos, ¿sí? Entonces, una frase que a mí me gusta citar en este punto es la de un autor de un texto muy conocido de físico-química, que es Levin, que dice lo siguiente: cuando se trabaja un problema se aprende mucho más que cuando solo se lee la solución. Puedo aprender mucho de un problema aun cuando no lo resuelva. El verdadero aprendizaje requiere una participación activa de su parte. No se puede aprender a tocar la guitarra solo leyendo libros titulados Cómo tocar la guitarra o observando a otras personas tocar la guitarra. Por el contrario, es mejor utilizar su tiempo practicando realmente con la guitarra, ¿sí? Esta es una analogía interesante, ¿sí? Si uno si uno quiere aprender a tocar la guitarra, realmente ver todos los tutoriales de YouTube y simplemente quedarte viendo no te va a ayudar a tocar, ¿sí? Lo que tenés que hacer es dedicar un tiempo importante a poner los dedos sobre la cuerda y practicar uno mismo, ¿sí? Lo mismo pasa con los problemas de esta materia, ¿sí? Ustedes pueden ver un montón de videos de resoluciones que hay en YouTube, pueden vernos a nosotros, a los profes explicando una y otra vez, pero lo importante es que ustedes lo hagan con sus propias manos, ¿sí? Que se enfrenten a ese desafío de tener una hoja en blanco, de leer el enunciado y decir, ¿y ahora qué hago? Ahí es cuando, digamos, todo se conecta, cuando las sinapsis se establecen y ustedes realmente empiezan a aprender cómo resolver problemas. Un conocimiento que va mucho más allá de lo que es esta materia en particular, ¿sí? Ustedes tienen que aprender cómo sistemáticamente se aborda y se resuelve un problema, ¿sí? Y eso les va a resultar de utilidad para todo el resto de materias que vienen y para la vida profesional, ¿sí? Entonces, esa es mi recomendación más importante, ¿sí? Practiquen ustedes, ¿sí? No nos vean a nosotros resolver problemas. Bueno, para terminar, les muestro el cronograma, el cual van a encontrar también subido en el aula virtual. Bueno, fíjense que son 3 unidades: termodinámica, equilibrio y cinética. Equilibrio en realidad le pusimos este nombre, pero es termodinámica, ¿sí? Termodinámica aplicada a unas situaciones particulares que son las situaciones de equilibrio. Bueno, están acá anotadas las fechas en las cuales yo habilito las clases, ¿sí?
Desde luego, yo las habilito en esta fecha, pero ustedes las pueden ver cuando les resulte conveniente, ¿sí? Lo mismo voy a estar habilitando el seminario en esta fecha, ¿sí? Entonces, si ustedes ven seminario 1 el 8 de septiembre, eso significa que por esta fecha ustedes tienen que estar resolviendo y tienen que estar avanzando en esta semana de septiembre en la resolución, ¿sí? Porque si no lo hicieron, eso significa que se atrasaron, ¿sí? También están marcadas las fechas de los TPs. Hay algunas clases que dicen solo consulta. Eso significa que no se va a estar subiendo ningún material nuevo ni haciendo ninguna actividad particular. Entonces, ese día solo hay programado la posibilidad de hacer consultas, ¿sí? Pero de todas formas las consultas, como mencionaba, están los 2 días del curso, ¿sí? Entonces, aunque acá no diga consultas, bueno, sepan que sí vamos a estar disponibles para consultas, ¿sí? Todo a lo largo del cuatrimestre, a menos que se diga lo contrario, porque bueno, a veces recién empezamos con una unidad y no pasó suficiente tiempo como para que ustedes puedan hacer una consulta de algo. Entonces, en esos días en particular le diremos, bueno, atenti que el viernes XX no va a haber clase de consulta, ¿sí? También están marcadas las fechas de los exámenes acá en verde. Entonces fíjense que hacia mediados de octubre tenemos el primer parcial y su recuperatorio una semana después, y hacia finales de noviembre tenemos el segundo parcial y el recuperatorio una semana después. Y una semana después también va a estar el integrador. Bueno, los TPs van a tener su explicación. En estas fechas así marcadas se habilita la actividad y eso les da 10 días para resolver la actividad y subir el informe al campus, ¿sí? Bueno, eso es todo para introducir este curso. Como últimas palabras les digo, esta es una materia que da herramientas para entender el funcionamiento del universo, ¿sí? Tiene muchas implicancias prácticas también, ¿sí? Así que aprovechenla, estudien con curiosidad. Acá hay un grupo de docentes que están para ayudarles en todo lo que necesiten para entender las cosas, para repasar los conceptos, etcétera, ¿sí? Así que bueno, dicho esto, ya pueden arrancar con la primera clase de termodinámica que ya está subida en el aula virtual. Éxitos y seguimos en contacto. Saludos.